Bien, vamos a comenzar entonces a ver todo lo que dice relación con funciones varias variables. Y en algunas partes voy a ir más o menos rápido, porque son algunas cosas que ya vimos, ¿ya? Entonces, una función de dos variables es una expresión de la forma f de x, y, por ejemplo, igual a 3x cuadrado más 2y partido por x. Y algunos valores de esta función son los siguientes. Se supone que uno se da un valor de x, se da un valor de y va a obtener la imagen de esta función, donde va a evaluar, por ejemplo, en x igual a 1 y en y igual a 2, y nos dan los resultados. Aquí aparece un set de ejercicios donde ustedes tienen que evaluar funciones. Eso ya fue evaluado en uno de los talleres. Una función de dos variables se grafica en un sistema de coordenadas en el espacio R3, formado por tres planos perpendiculares que se cortan en un único punto llamado origen, el 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, este es el plano. Por ejemplo, si consideramos este eje como el eje X, de aquí para acá sería positivo, de aquí hacia atrás sería negativo, el eje Y, de aquí para adelante Y positivo, los números Y positivos, los Y negativos, y Z, los Z hacia arriba positivos y hacia abajo negativos. Este es el origen, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de primer octante, es en la región donde el X es positivo, el Y es positivo y el Z es positivo. Entonces, recordemos cómo se grafica un punto en el espacio. Se supone que nosotros vamos a tener un punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. Lo que uno tiene que ubicar primero es en el plano xy, por ejemplo, el x sub 0, que corresponde a la componente que está acá, el x sub 0 lo marca, después ubicamos el y sub 0, lo marcamos, y llegamos a este punto, que está en el plano xy. Y después, ¿qué hacemos a partir de este punto? Trazamos una altura, ¿y cuánto mide esta altura? Oh, se me quedó pegado el puntero ahí. Esta altura va a medir z sub 0, o sea, la magnitud que tenga z sub 0 es lo que mide esta altura. Por ejemplo, en un caso particular, este que está acá es el punto 1,2,4. Fíjense, tomamos 1 acá en el x, tomamos 2, una distancia 2 en el y, fijamos este punto, y a partir de ahí generamos una altura 4. Si el z fuese menos 4, tenemos que generar eso hacia abajo, o sea, nos quedaría ubicado el punto por acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, el conjunto de los puntos que forman la imagen de una función es una superficie, o sea, por ejemplo, acá tenemos, uno toma un valor de x, uno toma un valor de y el z, que es la altura, correspondería a la imagen después de haber evaluado la función f en esos dos puntos. Entonces, si después, por ejemplo, tomamos otro x con otro y, van a ser un punto acá, y la altura va a corresponder al valor de la función evaluada en ese punto. Y si juntamos todos estos puntos, genera una superficie. ¿Ya? El plano z igual a x más bi, por ejemplo, si nosotros le damos valores a a y le damos a b, vamos a obtener un plano que va a tener una estructura como esta. Es un plano que corta en algunos sectores a los respectivos ejes. Y aquí es exactamente, si ustedes se fijan, el mismo plano visto en otra vista. Estos dos dibujos fueron hechos en GeoGebra. Por lo tanto, como lo vimos recién, ustedes simplemente escriben z igual a x más bi y les van a dar estos dos planos gráficamente. Lo mismo pasa con esta. Si ustedes ponen z igual a x cuadrado, les va a graficar esa figura. Lo mismo con esta, el elipsoide, la esfera, ya vimos que lo grafica súper fácil. Ustedes simplemente escriben la expresión y les van a quedar los dibujos. ¿De acuerdo? Algo que nosotros ya habíamos visto antes, y de hecho fue evaluado en la prueba anterior, es el dominio de una función, donde teníamos que analizar cómo era la estructura de la función para poder hacer las restricciones. Si la función era una fracción, teníamos que preocuparnos que el denominador fuese distinto de 0. Si la función tenía, por ejemplo, una raíz de índice par, raíz cuarta, raíz sexta, etc., teníamos que preocuparnos que el argumento de esa raíz fuese algo mayor o igual que 0. Y si la función tuviese perdón, alguna expresión con logaritmo, nosotros teníamos que preocuparnos que el argumento del logaritmo fuese mayor estricto que 0. ¿Para qué? Para que esta expresión perteneciera a los números reales, ¿de acuerdo? Y no se indeterminara.
Bien, el dominio, hablamos del recorrido. Aquí hay algunos ejercicios para que ustedes lo hagan especificando en cada caso dominios. Estos son están bastante bonitos para que ustedes los trabajen, para que se preparen para el examen. Perdón. Me atoré. Ok. Y aquí hay algunos, por ejemplo, la restricción, algunos ejercicios resueltos donde aparecen dominios, que eso es lo que ya evaluamos en la clase anterior. ¿Ya? Aquí hay un problema específico de aplicación de funciones en dos variables, donde nos dice, por ejemplo, con X trabajadores calificados e Y trabajadores no calificados, un fabricante puede producir Q de X, Y, que es igual a 10 por X al cuadrado por Y, unidades por día. ¿De acuerdo? Entonces, en la actualidad laboran 20 trabajadores calificados y 40 no calificados. Acordémonos que X son los trabajadores calificados e Y son los que no están calificados. Entonces, ¿cuántas unidades se producen cada día? Si se fijan claramente, esto es simplemente evaluar esta función, reemplazando en X por un 20, porque estos son los trabajadores calificados, y en Y por 40, ¿de acuerdo? Y nos da un número, o sea, va a ser Q de 20,40, o sea, sería 10 por 20 al cuadrado, multiplicado por 40, ¿ok? Y acá dice, ¿en cuánto cambiará el nivel de producción diario si se duplica la cantidad de trabajadores calificados? O sea, ¿qué tendríamos que hacer acá? El X valdría 2 por 20, 40, y la fuerza laboral sería 2 por 40, serían 80. ¿De acuerdo? Y habría que volver a evaluar esta función, pero ahora en X igual a 40 y en Y igual a 80. ¿Ok? Después, ¿en cuánto tiempo cambiará el nivel de producción diario si se adiciona un trabajador no calificado a la fuerza laboral? La misma cosa. Calculamos el X y el Y y lo reemplazamos. Y aquí hay una pequeña gráfica que también se hace con GeoGebra, que representa la función que estábamos estudiando. ¿Ya? Así hay ejemplos de dibujo. Esta parte es importante, esta parte no la hemos tocado. Vamos a definir lo que es una curva de nivel. Una curva de nivel corresponde a la curva que se genera con la intersección de una superficie, o sea, vamos a tener una superficie de la forma z igual a f de x, y, y un cierto plano igual a z igual a una constante, ¿ya? En el fondo, si aquí uno tiene una cierta superficie, fíjense que aquí está el eje z, acá atrás. Si nosotros cortamos esta superficie, le traspasamos un plano, si ustedes me vieran, no me están viendo, pero si ustedes me vieran, yo estoy haciendo así. Ah, pero en realidad me podría aparecer, estoy escondiéndome. Dígame, ahí estoy. No estoy. No me había dado cuenta que no estaba mostrando. A ver, ustedes van a tener una superficie y ustedes, como quien dice, la están cortando por un plano, que es z igual a un número. O sea, están tomando la superficie, aquí hay una superficie, y ustedes están cruzándola por un plano. Cuando ustedes tienen una superficie y la cortan en un plano, esa superficie va a generar un cierto dibujo. Si fijan, si hay una superficie y ustedes cortan en un plano, aquí se va a generar algo ¿ya? Se va a generar algo que en el fondo corresponde al corte que ustedes hicieron en la superficie. Ese dibujo, esa gráfica, se puede proyectar acá abajo, y nos va a quedar esto que está acá abajo, y esto que está acá abajo corresponde a la curva de nivel. Una curva de nivel, estimados, es algo que se grafica en el plano, en XY. Una curva de nivel, en el fondo, es un dibujo en R2. ¿De acuerdo? Esto es una curva de nivel. Entonces, ejercicios de otra aplicación. Me voy a saltar el ejemplo, después lo vamos a tocar. A ver, por ejemplo, nosotros tenemos la siguiente función, f igual a f de x igual a 100 partido por x cuadrado. No me gustó ese ejemplo. Ya, este me gustó. Analizar las curvas de nivel de la superficie z igual a x cuadrado más y cuadrado. A ver, esta superficie que está acá corresponde a un paraboloide. ¿Ya? Esta es una vista del paraboloide, esta es otra vista del paraboloide, pero aquí ya tenemos ubicada el corte. O sea, tenemos el paraboloide
y nosotros vamos a tomar un plano, vamos a cortar en z igual a una constante. O sea, fíjense que aquí está z, y por ejemplo vamos a cortar en la constante z igual a 1. Si ustedes cortan acá en z igual a 1, si se fijan, les va a quedar un círculo donde el radio es 1. ¿Por qué? Porque les va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y acuérdense que la ecuación de un círculo centrado en el origen es x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces, si z es 1 al cuadrado. O sea, en este dibujo, acá, va a quedar un círculo de radio 1. ¿Qué pasa ahora? Si en vez de cortar en z igual a 1, nosotros cortamos acá arriba, por ejemplo en z igual a 4, más acá arriba, de nuevo va a quedar un círculo, pero va a quedar un círculo con un radio más grande, que sería en z igual a 4, porque estamos cortando en z igual a 4, o sea, va a ser un círculo de radio 2, porque acuérdense 4, 2 al cuadrado. Y así, si nosotros cortamos este paraboloide con distintos planos, nos va a dar distintas curvas de nivel. Todas estas curvas de nivel en este ejercicio son todos círculos con un cierto radio. ¿Ya? Que en el fondo, si más abajo, va a ser un radio más pequeño y de ahí van creciendo los radios. Pero todas las curvas de nivel de este paraboloide son círculos. ¿Ok? Ya, lo que acabo de decir recién es la explicación de que aparece ahí. A ver, vamos a ver una aplicación de la curva de nivel al ámbito de la economía. En economía, para una función de producción dependiente de dos variables, la curva de nivel recibe el nombre de curva del producto constante o isocuanta. ¿De acuerdo? Ese es el nombre, pero en el fondo no es otra cosa que es una de las curvas de nivel. Esta curva, que la llamamos en el ámbito comercial, que seguramente ustedes más adelante van a trabajar más con este tipo de curva, esta curva isocuanta es una Q de x, y igual a una constante, donde Q de x, y es la función de producción, ¿ya? Y C es la curva de nivel. Perdón. Me fui para atrás. Ya. Por ejemplo, si Q de x, y es igual a 10 por x por y, corresponde a la función de producción de ciertos radios transistores, donde X es el número de máquinas que posee la empresa, este es el número de máquinas que posee la empresa, e Y es el número de horas trabajador por día, ¿de acuerdo? Ahora, el número de horas trabajador por día. ¿Cuál es la relación entre los insumos X e Y que permitan producir 1000 radios al día? Esta pregunta obedece en el fondo, encuentre la curva de nivel cuando Z, en este caso Q, vale 1000. ¿Se fijan? Preguntan lo mismo. O sea, ¿cuál es la curva de nivel que se genera? O sea, por ejemplo, nosotros habíamos visto antes que, en el ejemplo anterior, que eran puros círculos con un cierto radio. Ahora se nos está preguntando, ¿cuál es la curva? Se me perdió el puntero. ¿Cuál es la curva de nivel en C igual a 1000? O sea, cuando la Z, que representa la función, vale 1000. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Ponemos acá 1000 igual a 10 por xy. Y vamos a tener que graficar qué curva nos queda en el plano. Entonces, veamos. Vamos a tener, esto que le acabo de decir recién, 10xy igual a 1000, de donde si despejamos la y, si ustedes se fijan, porque acuérdense que esto lo vamos a graficar en el plano, si despejamos la y, nos va a quedar 1000 dividido por 10x, ¿cierto? O sea que va a ser y igual a 100 partido por x, ¿ok? Entonces, vamos a graficar la curva que nos queda. O sea, ¿qué vamos a graficar? Vamos a graficar y igual a 100 partido por x, ¿ya? Así, para alcanzar este nivel de producción, si la empresa tiene 10 máquinas, necesita 10 horas trabajador diario, o sea, en el fondo. O sea, esto es como una interpretación de qué significa que y sea igual a 100 partido por x. Lo que estamos diciendo es que si la empresa tiene 10 máquinas, acuérdense que 10 correspondía a x, ¿cuánto tiempo de horas trabajador va a necesitar de manera diaria? Tomamos el x igual a 10, reemplazamos acá, y nos queda 100 dividido en 10, nos queda 10. O sea que y también tiene que valer 10, por ejemplo. ¿Ok?
Esta curva de nivel, claramente, o ustedes se acuerdan de cómo es la gráfica, o simplemente la grafican en GeoGebra, ¿cierto? O sea, vamos a entrar al programa. Parece que se me fue el programa. Era y igual a 100 partido por X, ¿no es cierto? Entonces, ¿están viendo el programa? Parece que no lo están viendo. Ahora sí. Ya. Entonces habíamos dicho 100. Dividido por X. No me quiere dibujar ahora. ¿Por qué no me quiere dibujar? Oh, no me quiere dibujar ahora. ¿Será porque estoy grabando que no me quiere dibujar? Oh, qué mañoso. Bueno, no me quiere dibujar. Ahí está. Está muy grande, está mirando por otro lado. Ahí está. Claramente, como estamos hablando que X representa un número de máquinas, o sea, tanto el X como Y no puede ser negativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta rama no corresponde que vaya en el gráfico específico de la situación, sino que solamente esta rama que aparece acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ya. Bien. Entonces, ya. Entonces, y aquí hay otro problema de planteo. Aparece con su solución específica, entonces yo les voy a pedir a ustedes que después lo revisen y que me digan si hay consultas. Y esto corresponde a la PPT que tiene que ver con gráfica de funciones. ¿Ok? ¿Ya? Perdón, con gráfica de funciones, pero en dos variables y algunos problemas de aplicación. ¿Ok?